Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Y yo soy Carmen. Yo soy Ro. Y hoy es martes y siempre este día hablamos de anime y cultura pop y este tipo de temas. Entonces hoy queremos platicarles de un anime que fue muy popular, se estrenó en el 2019, es un largometraje de Makoto Shinkai. Este anime se llama Tenki no Ko. Es la chica que hace que llueve, o la chica del clima, es más específico, literal, pero es como que la chica que controla el clima, ¿no? Este anime es, digamos, de la misma línea dentro de algunas cosas de estilo, ya saben, como es el mismo autor, que Kimi no Na. Los que ya están familiarizados con Kimi no Na se van a encontrar en el mismo universo visual y sensorial, ¿no? Pero tiene unas diferencias muy claras, ¿no? Hoy queremos analizarles un poquito cuál es el meollo detrás de la estructura de la temática de este anime. ¿Cuál es el mensaje, digamos, escondido? Un poquito nuestro review, sin darles mucho spoiler. Obviamente, algunas cositas tendremos que mencionar para que tenga sentido. ¿Cuál fue su diferencia, digamos, con otras obras que han hecho anteriormente? Sin comparar la calidad, porque todas son maravillosas. Bueno, sin hablar mucho más de qué es lo que vamos a decirles, vamos directamente al primer tema, la primera pregunta. ¿De qué trata Tenki no Ko sin spoilers? Prácticamente, como todas las historias de Shinkai Makoto, es donde hay un chico y una chica. De alguna manera ellos se conocen, bien o mal, empieza la historia y se empiezan a conocer, digamos, empiezan a crear una relación. Y bueno, es muy cierto que Makoto Shinkai utiliza mucho el tema del destino, ¿no? Y en este caso también se encuentra ese destino de nos encontramos por destino, nos profundizamos como personas por este destino, y igualmente el destino se encarga de separarnos. ¿Y será el destino capaz de volvernos a unir? Esta es una pregunta que definitivamente se toca en este anime también, aunque creo que en este sentido cambia un poquito su visión hacia el destino. Como en otras ocasiones el destino era algo que sí tienes que luchar por alcanzarlo, pero ahí está, ¿no? Ese es el hilo rojo del destino. En este caso creo que Makoto Shinkai quiere hablar de la responsabilidad en tu destino, ¿no? Ya de entrada la elección del tema, ¿no? Porque sabemos, creo, que él eligió el tema del clima por las cuestiones del cambio climático, como una respuesta directamente, digamos, social, política, pro conspiraciones contra el cambio climático y todo esto. Él dijo, aquí hay una cuestión que no puede ser resuelta por unos pocos, que no puede ser simplemente abandonada a los responsables, sino todos tenemos que tomar la responsabilidad, ¿no? Así es, no es de que todos sean malos, sino más bien todos somos culpables, ¿no? Todos somos responsables de ese cambio climático. Que uses menos que CO2 y todo eso, tú solo no va a cambiar mucho, ¿no? Tienen que cambiar todos son los culpables porque todos lo usamos, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo todos juntos para poder mejorarlo, ¿no? Y creo que más allá de culpas es la responsabilidad como un acto que tiene una consecuencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, en toda la historia empieza con el chico, el principal, escapando de su casa, escapando de vivía en una pequeña isla, toma un ferry, se va a Tokio porque quiere alcanzar sus sueños. Entonces empezamos con un pie, digamos, izquierdo. El chico está escapando, ¿no?, de su responsabilidad, aunque no podría decir, se está tomando la responsabilidad de su destino en las manos. Pero en este caso no. Está escapando la responsabilidad de su casa, de su presión, no quiere estar en esta isla que lo aburre, donde no tiene sueños. Se va a Tokio y, pues bueno, como una persona que no toma la responsabilidad de sus acciones, todo le empieza a salir mal. Llamémoslo así. No les voy a dar muchísimo más. Y él empieza a culpar al destino de todas sus desgracias, ¿no? Así es, pero es cuando conoce a esta chica que, digamos, empieza a cambiar su manera de ver las cosas. Él se empieza a interesar por ella y entonces empieza a querer ser mejor, quizás por ella o quizás por él mismo, para con ella. Y de igual manera, esta chica desde el inicio se presenta como una persona que está buscando tomar la responsabilidad a un punto muy serio. Digo, esto ya viene desde el tráiler. La chica tiene un hermano menor, ambos son huérfanos de padres, y ella todavía es menor de edad y está cuidando a su hermanito todavía menor, rentando un departamento, yendo a estudiar y trabajando part-time en un McDonald's, si no me equivoco, en un inicio, y escondiéndose prácticamente de la policía, porque siendo menores de edad deberían ir a dar un orfanato, pero ella no quiere que lo separen de su hermano, etc. Entonces ella tuvo que madurar, digámoslo así, tuvo que tomar la responsabilidad.
llega un momento que incluso ella se ve casi arrinconada a entrar a servicios digamos, del mercado nocturno para poder cubrir los gastos porque la despidieron del restaurante donde trabajaba, ¿no? Y en cambio este chico está pues un poquito perdido, sin brújula. Esta influencia de la chica lo empieza a llevar, bueno, Hina lo empieza a llevar hacia el camino más, digamos, no correcto, pero al camino de tú quieres algo, lo ganas tú. Lo tienes que crear tú, lo ganas tú, exacto, ¿no? Entonces llega un momento en el que el chico decide finalmente empezar a tomar las riendas de su destino, empieza a contactar ciertas personas que ya tenía conocimiento en Tokio, se empieza a abrir camino, empieza a tomar también cierta responsabilidad con todo esto de la chica. Esta chica, como ustedes pueden adivinar, es la famosa chica que mueve o que maneja el clima, ¿no? Y de ahí viene también otro simbolismo, ¿no? Que es, ¿por qué el clima? ¿Por qué ella hace que salga el sol o que llueva, etcétera, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Ella parece ser que es como una descendiente de alguien que ya controlaba el clima, ¿no? Lo lleva en la sangre, ¿no? Sí, digamos, lo lleva en la sangre. Es alguien que históricamente, por su herencia, tiene la responsabilidad de encontrar el balance en el clima en Tokio, digámoslo así, o en Japón o en el mundo. Pero esa responsabilidad es al precio de su propia vida. Y ella está escapando de esa responsabilidad hasta cierto punto, ¿no? Entonces es cuando dices, el destino hace que te responsabilices, o más bien tú te responsabilizas del destino. En el destino, ¿no? Es esta ambigüedad, ¿no? De por dónde empieza, ¿no? Y bueno, antes de seguir adelante, solamente invitarte a darle like y a suscribirte si te está gustando este tema. Y bueno, sin más, vamos a continuar. Y al mismo tiempo que esta chica es muy responsable con su hermano, con ella misma y todo, tiene este peso que es inhumano sobre su espalda porque está llueve y llueve y llueve en Tokio y se está inundando. O sea, es el calentamiento global hasta cierto punto. O sea, ella tiene la capacidad en una sola persona de arreglar el clima. Pero es un peso que es inhumano, ¿no? No solamente porque se trata de una chica preparatoria y todo, sino porque aunque fuese la persona más valiente, una sola persona, tener que decir, en mis hombros está el destino de la humanidad, si yo muero, todos pueden tener un buen clima, es algo bastante fuerte de decir, ¿no? Pero esta chica en algún momento llega a la conclusión de ofrecer su vida, ¿no? Por el chico, básicamente, ¿no? Y su hermano, por las personas que quiere, ¿no? Pero el mismo chico también siente la responsabilidad de cuidar a la chica y no quiere que ella simplemente cargue con el destino de todos, ¿no? Así es, porque también en un momento ellos deciden ayudar, ¿no? Digamos, a aprovechar este poder que ella tiene para mejorar la vida de otras personas, ¿no? Incluso hacen hasta un tipo negocio, ¿no? Así es. Como que quieres, el día de tu boda quieres que esté soleado y los contratamos. Pídenos a nosotros y nosotros te lo haremos soleado, así, ¿no? Pero bueno, en un momento ellos ya se sienten demasiado responsables de todo esto y deciden mejor dejarlo, ¿no? Además de que son 3 menores de edad haciendo todo esto, la policía ya está detrás de ellos. La policía no sabe exactamente qué está pasando, pero pues para ellos finalmente son 3 menores de edad sueltos, solos en Tokio, que deberían estar en un orfanato bajo protección, etcétera, ¿no? También tiene un sentido muy simbólico el hecho de la lluvia o el día soleado, etcétera. Digamos, sin duda la lluvia representa la melancolía, la tristeza, la separación, la incapacidad. El día soleado es la felicidad, la calidez, la capacidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo el peso de una persona que paga a otra para que le haga el día soleado, para que le haga la felicidad. Esa persona está renunciando a su responsabilidad de su propia felicidad, de su propia acción, de su propio destino, para que esta chica se haga responsable de él, ¿no? Así es como pagarle a alguien para que resuelva tus problemas, ¿no? O para que resuelva tu vida. Que incluso no es de que, aunque le parezca a esa persona que quiere ser que sea soleado así, quizás para otra persona quiere que sea nublado o algo así, no eres la única persona, ¿no? Así es un poco egoísta también pensar así, ¿no? Así es, y finalmente no te va a permitir crecer, ¿no? Es encontrar el qué hacer, el encontrar cómo resolverte, aunque esté nublado, digámoslo así. Hablemos que el nublado, la lluvia, es esas cosas que nos impiden alcanzar nuestro destino. Y el soleado es cuando nosotros decidimos alcanzar nuestro destino, ¿no? Esta chica, en el gran momento en el que estaba dispuesta a sacrificarse,
para que todos sonrieran, para que todos fueran felices, para que todo fuera soleado, ¿no? Pero no era más que una falacia, ¿no? La responsabilidad no restaba en ella, resta en todas las personas. Así es, porque puede ser que ya sean días soleados de aquí en adelante, ¿no? Pero la infelicidad de cada persona, eso no lo puedes cambiar, eso es individual, ¿no? Y si una persona, incluso en día soleado, se siente mal o se siente deprimido o se siente incapaz de hacer las cosas que quiere hacer, de realizar sus metas, no lo vas a poder cambiar. Es imposible. Por muy soleado que esté el día, ¿no? Entonces sí, creo que en este caso, como ven, Makoto Shinkai juega con la idea del clima, porque es algo que nosotros como seres humanos no podemos controlar, ¿no? Y muchas veces tenemos esta tendencia muy fuerte, como seres humanos obviamente, de echarle la culpa de nuestras incapacidades o nuestras infelicidades o nuestras faltas de decisiones o no alcanzar nuestras metas a algo más grande que nosotros, ¿no? Y sobre todo si no lo podemos controlar, ¿no? Como el clima. Sí, algo más grande que nosotros, que es incontrolable, que es digamos, voluntad divina, el destino, lo que sea, ¿no? Cuando la respuesta es mucho más pequeña y mucho más simple, ¿no? No se abrió esa puerta porque yo decidí no abrirla. Porque ese día estaba lloviendo y no me quise mojar, digamos, simbólicamente. No quise esforzarme, no quise estudiar, no quise tomar ese autobús, etc. Es tu decisión, exactamente. Y puede ser por flojera, puede ser por temores, puede ser por inseguridades, como era el caso de este chico que tomaba la decisión quizás de salirse de su casa, de irse, pero inmediatamente empezaba a pesar sus temores y sus fracasos para empezar a pagarlo, ¿no? Y llega esta chica y quizás lo ayuda a inspirarse y él busca salir adelante y esa es la forma correcta, pero él quiere salir adelante y alcanzar sus metas sin sacrificarla a ella, ¿no? Si pudiera hacer ambas cosas, que fueras día soleado y que estuviera ella, pero bueno, son amores imposibles al gusto de Shinkai Makoto. Sí, no les quemamos mucho, aunque parece que estamos contando demasiado. Sí. El chico eventualmente tiene que pasar por varios procesos de madurez. Igual la chica, pero digamos que es un poquito el espiral contrario para encontrarse ellos en un punto medio, digámoslo de un modo, ¿no? En el que al final su situación, sus decisiones, hasta cierto punto creo que Shinkai quiere reflejar la situación de la humanidad en cuestión del cambio climático, pero en cuestión de cualquier situación en la que nadie quiere tomarse responsabilidad, ¿no? Llámese la pobreza extrema, los niños hambrientos con mala nutrición, las guerras en el mundo, el calentamiento global, la contaminación, la extinción de las especies, etcétera, ¿no? No podemos esperar que sea una persona, una organización. Eso depende solamente de tal organización, ¿no? Deberían ser los políticos los que lo hagan, ¿no? Para eso está el Vaticano, las Naciones Unidas o algo por el estilo. No, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Así como todo mundo inconscientemente, porque el clima es algo, pues no me preocupo porque yo no puedo hacer nada. Yo no me preocupo por los niños que tienen hambre en África porque no puedo hacer nada. Pero la realidad es de que, ok, yo no puedo cambiar el clima. No puedo destruir el hambre en el mundo, no puedo acabar las guerras del mundo, pero puedo hacer algo para hacer un pequeño cambio para que entre todos al final tomemos la responsabilidad de eso. No quiere decir que el final vaya a ser necesariamente un cuento de hadas, ¿no? Así es. Pero si no empezamos por tomar la responsabilidad de nuestras propias acciones y de nuestras no acciones, porque son ambas, de nuestra decisión de no tomar acciones, si no tenemos esa responsabilidad, no podemos ni siquiera empezar a considerar un final feliz, ¿no? Se habla mucho de este impacto que puede tener una sola persona, ¿no? Dicen que si todo el mundo saltara en un segundo, o como decir, todos saltáramos a la de 3, 1, 2, 3, y cayéramos, en el caer temblaría la tierra, ¿no? Se dice que eso pasaría. O sea, habría un cambio que movería al mundo, ¿no? Imagínense si hoy, en este momento, decidimos todos responsabilizarnos por cada una de las cosas que están mal o de las que somos culpables. Haríamos un cambio, pero gigantesco, ¿no? Y bueno, ya habían visto esta película, y si no la han visto, ¿por qué no la han visto?
Corran a verla, debe estar en Netflix, yo creo. Y si no, pronto estará. ¿Qué opinan de esa película, los que han visto? Cuéntenos en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides de darle like, Suscribirte al canal y picar a la campanita para que te mande una notificación cada vez que saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le puede gustar o interesar este video, no dejes de compartirlo. También te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad en Patreon o a ser miembro en YouTube, donde nos podrás apoyar para seguir creciendo en nuestro canal. Bye bye, mata mi tene, jikaimo, otanashimi ni.